Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Iniciamos el recorrido informativo a través de Prensa Radial. Lo iniciamos con el señor ingeniero Jorge Bailón Abad, exalcalde del Cantón Loja y hoy candidato a la alcaldía del Cantón. Vamos a conversar algunos temas de interés político. Principalmente quiero focalizarle una pregunta que el día de ayer en la sesión solemne del municipio del Cantón Loja se dio, como es el pedido de la alcaldesa para que el tema de regenerar tenga un tratamiento de Estado, en el sentido que el gobierno nacional reconozca y asuma la deuda que tiene el valor del proyecto Regenerar en su ejecución. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Buenos días, doctor, buenos días, Lindo, y buenos días a quienes nos están escuchando a través de esta prestigiosa medio de comunicación. Mire, yo quiero ser respetuoso de los conceptos, de los criterios que tienen las personas. Hay que saber respetar, pero tienen que argumentarse. Yo no estoy de acuerdo, no comparto ese pedido, porque no se cumple el principio que dice nuestra Constitución. Hay un principio que siempre nos olvidamos: la equidad, la solidaridad, la proporcionalidad, la subsidiariedad, la universalidad. Esos principios de la Constitución tenemos que aplicarlos en todas las actividades nuestras como ecuatorianos, por cierto. Mire, es una obra con un dinero que de esa obra, yo diría un 60-70% de la población que vive en el centro histórico, que vive en 176 hectáreas, se beneficia directamente. Desde ahí ya no hay la equidad. O sea, ya pierde piso constitucional, porque simplemente se beneficia un solo sector. Exactamente, se benefician 4.000, 5.000 predios, 4.000, 5.000 familias, y el resto de familias de Loja. ¿Qué corona tienen los 4.000 o 5.000 dueños de predios que están en el centro? Ya. Mire, se hacen obras que lógicamente hacen que el predio, la casa, suba de precio, plusvalía. Otra injusticia, a más de darles el dinero para que se pague la obra, les benefician con la plusvalía. Entonces, miren, ahí lo que yo siempre digo, y el ciudadano de al ladito, pasando el río, que no tiene casa, por decir algo, va a estar viendo que al del frente le regalan dinero del Estado para que suba la plusvalía, para que valga más. Eso no es equidad. Por eso le digo, no entienden el problema. Que me disculpe la señora alcaldesa y quienes la asesoran y quienes andan argumentando como argumento de campaña ahora electoral. No es así, no es así. Le decía hace un rato, de toda esa inversión, el 60 o 70% incide directamente con los propietarios. A lo mejor hay un 30% o 35%, eso el municipio tiene que estudiarlo, yo diría, a la perfección, muy acuciosamente, para saber qué porcentaje. Ese porcentaje a lo mejor que está beneficiando a toda la ciudad, eso sí puede pedir que le financie el Estado. Ahí sí está beneficiando a toda la ciudad, pero pedir que lo que le están regalando a un señor para que tenga buen asfalto, para que tenga buenas veredas, para que tenga buen servicio de alcantarillado, agua potable, regalarle, eso no hay cómo. El Estado no puede regalar desde ahí. Entonces lo correcto sería determinar el porcentaje global para que se aplique el tema constitucional. Eso sí se puede aplicar el tema, los principios constitucionales. Ahí sí estamos de acuerdo, pero decir que todo el proyecto no lo cobre, va a asomar pues otra población, otra ciudad.
A Loja también, pues quieren comparar el metro, quieren comparar el tranvía. Esos son servicios públicos para toda globales, una ciudad. para una, Claro, incluso para un estado, para un territorio exactamente. nacional. Ahora, señor ingeniero, pero lo equitativo no sería, por ejemplo, que se hubiese dicho dentro de la sesión solemne que el tema del cobro de regenerar podría ser mediante ordenanza y no mediante el COTAD, señor ingeniero. También, pues exactamente, si eso les está faltando. Mire, una de las propuestas que yo tengo, si es que el pueblo de Loja me favorece con él, es ir a revisar exactamente el cobro. Es más, yo me anticipo en decirlo. En el mes de enero, cuando salgan las cartas, yo seré el primero que voy a ir a pagar. Pero ¿para qué? Para que me den el documento y exigir mediante ley que me expliquen por qué me están cobrando eso. O sea, el desglose de toda la información. Indudablemente, y que así, con ese ejemplo, me sigan 10, 20, 30, 100, lo que sea, ciudadanos. Porque no puede ser que una institución que es la representación de la ciudadanía, de un pueblo, de una ciudad, es el municipio, ¿no es cierto? Es la primera institución, ¿no? Esté queriendo, pues, esquilmar, estafar a sus ciudadanos por no hacer una situación de transparencia. Y eso es lo que hay que pedir. Yo creo que el ejemplo hay que seguirlo. Y la intención no es molestar ni fastidiar, sino enseñarles a que sean transparentes, a que el ciudadano sea una persona que se acerque a pagar con buena voluntad, con buena cara, si cabe el término, ¿no es cierto? Es decir, yo vengo a pagar aquí esto porque esto realmente me toca y esto me han hecho la mejora en mi casa, en el barrio, en la calle. O sea, lo más correcto sería mediante la ordenanza, estructurar una ordenanza para el cobro exclusivo regenerar. Indudablemente, así tiene que ser, así. Hay un ejemplo, en Guayaquil, por ejemplo, Malecón 2000 se hizo una ordenanza para que se cobre y se transparente justamente solo por esa obra. No aplicar el concepto general que hay en el COTAD, pues, ¿no es cierto? No aplicar ese la contribución especial de mejoras. Eso es lo que hay que diferenciar, hay que separar. Es una obra especial, es una obra que requirió el aval del Estado. Entonces, por ese lado, tenemos que transparentar, inclusive el garante, que es en este caso el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, sepa que ha garantizado una obra realmente que ha servido para que la ciudad se ordene, para que la ciudad empiece el desarrollo, pero que se ha aplicado los principios que le mencioné hace un rato. Claro. Ahora, señor ingeniero, poniéndolo desde el punto de vista, imaginemos que el gobierno nacional, las pocas inversiones que ha realizado en la provincia de Loja durante estos últimos meses, bueno, diga, podemos asumir la deuda de regenerar y que el Estado la cancele, pero alejándonos a lo mejor no advirtiendo esos principios constitucionales que usted señalaba correctamente. ¿Qué pasaría si el gobierno asume esa deuda? El gobierno podría estar en la capacidad de solicitar información a Contraloría. ¿Cuáles fueron los materiales? ¿Cuál fue la forma de pago de algunos elementos constructivos, señor ingeniero? Sin necesidad de eso, yo creo que la Contraloría tiene la obligatoriedad, la obligación está también en la Constitución, que es lo que tiene que hacer la Contraloría, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la calidad, ahí juega ya la responsabilidad de fiscalización. Yo quisiera, usted que es una persona acuciosa, simplemente recordarle que de todas las obras que se hacen, grandes, chicas, el fiscalizador nunca sale con responsabilidad. O es el contratista el que le cargan toda la responsabilidad, o es que la Contraloría señala a la entidad contratante. Y el fiscalizador contentísimo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí también tiene que incluirse el tema, porque es parte de la ejecución, parte de la construcción. ¿Incluirse al fiscalizador en qué sentido, señor ingeniero? ¿De fiscalizarlo en también? La responsabilidad, pues, o sea, mire, si es que hay algún problema técnico, algo que no consta en el contrato, algo que
eso es natural, pues es lógico que se olvidaron o en el proceso constructivo se descubre alguna situación que hay que dar solución. ¿Quién tiene ahí que dar solución? ¿Quién tiene que autorizar? Una persona que está autorizada mediante el contrato, que es el fiscalizador con autorización de la institución. Y si el fiscalizador es una persona neófita, así es en nuestro país, hay gente que nunca ha fiscalizado nada, no revisan, solo hacen problema de las planillas para que haga el pago o firman sin darse cuenta, ¿no es cierto? Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que el fiscalizador es un factor importantísimo en la ejecución de la obra. Tiene que ser conocedor, y si no conoce, tener en su lista en su staff de consultores, de gente propia, el especialista en la materia, o contratar ese rato a alguien para que venga y dé un criterio para que se solucione el problema. Pero eso nunca se ha cumplido. Mira, aquí en el proyecto Regenerar, yo conozco que se ofreció un poco de cosas, por ejemplo, para que puedan ser calificados, inclusive desde 2 camionetas para que se puedan movilizar. Teodolitos, equipo para las pruebas hidrostáticas, bueno, un poco de cosas que este ratito no recuerdo con claridad. Cuando ya lo calificaron por todo eso, perfecto, ya se firmó el contrato. ¿Usted ha visto una camioneta que diga ahí Inca? Una camioneta de fiscalización. Solo unos chalecos he visto, nada más. Nada. ¿Y qué les dijo el finadito que dueño de Inca? No, dice, si el contrato es aquí en la ciudad, tienen que ir nomás caminando. ¿Para porque qué? Es cerca. ¿Para qué vamos? O sea, y ahí cumplió una parte del por qué fue calificado. El Teodolito, el topógrafo, lo contrató por ahí, creo que de la misma compañía, Hidalgo, para que dé haciendo las localizaciones de los ejes de canalización y comprobación de niveles, ¿no es cierto? O sea, fue un improvisado o un neófito, como usted dijo. Claro, y vivísimos, pues claro. Entonces vienen aquí, y nadie le controla, nadie le dice, vea señor, usted ofreció esto. Tiene que cumplir. Las pruebas las hacía la misma compañía, pues. Si eso estaba a la vista, en la calle, las pruebas hidrostáticas. Pero es que a lo mejor le convenía a la compañía. Y el fiscalizador simplemente firmaba y aprobaba. Indudablemente. Esas cosas se dan, y eso nadie los ha dicho. Y yo no estoy aquí menoscabando el honor de nadie, sino diciendo lo que yo he visto. La información que está allí simplemente se corrobora. Entonces, todas esas cosas tiene una responsabilidad total el fiscalizador. Mire que ni siquiera podía informar en el cabildo porque el alcalde le prohibía. Algo insólito, pues, ¿no es cierto? Y concejales que me disculpen, que no supieron poner en su sitio a estas personas, especialmente a quien, para eso están, para fiscalizar los actos del alcalde, claro, de la administración. Y no se dio eso. Entonces eso hay que decirlo. Y que no se me diga que he estado atacando, no. Hay que decir las cosas al pan pan y al vino vino. Ya, pero señor ingeniero, al pan pan y al vino vino significa una situación. ¿Qué pasó con la compañía Inca, con el señor ingeniero que usted manifiesta? ¿Dónde está esa información? Porque tiene que haber información de todo el proceso de fiscalización. Y si no hay información, ¿qué podría pasar, señor ingeniero? Mire, yo creo que sospecho, no, en realidad como nadie sabe, es un secretismo a voces. ¿Qué tiene que haber ahí? Pues unos informes no sustentados técnicamente, legalizados para el pago de las planillas. O sea, unos informes chimbos, como dice el ciudadano. Como dice el pueblo. Así es, unos informes que no, en realidad no tienen sustento técnico ni... Nunca se ha visto. Hay que ver, habrá que revisar esos informes porque eso es parte de la deuda que se tiene por parte del municipio. Pero ¿cómo resarcir ese problema, señor ingeniero, de falta de información o de credibilidad de ese informe? Mire, ahí pues ya tiene que intervenir, como he dicho en otras cosas, el tema. El alcalde no es ya fiscalizador. El alcalde es un facilitador de documentos porque va a ordenar
a la oficina, a la unidad ejecutora que se encargó de eso, a ver, entréguenme todos los documentos. Y posiblemente cuando entreguen hasta se habrán perdido algunos informes, Ya. ¿cierto? Entonces, comprometedores, como siempre sucede. Y esos documentos tienen que facilitarle a la Contraloría para que ellos hagan su trabajo. Ahora, de parte de Contraloría tiene que ir gente de prueba, si es posible, gente que no sea de aquí, que manden de Quito, alguien que no tenga compromiso ni familiaridad con nadie, para que puedan trabajar y decir aquí se cometieron estas irregularidades, no se cumplió con las especificaciones, no se cumplió con esta situación, esta norma. Eso tiene que ser, y tiene que ir a lo que es las sanciones administrativas y si es del caso una responsabilidad penal, aunque eso es muy lejano, pero consta. Ahora, señor ingeniero, ¿qué pasaría, por ejemplo, usted dice elementos de la Contraloría que sean fuera de la ciudad, que no tengan compromisos ni sociales, ni económicos, ni políticos en el cantón? Ni familiares, ya, exactamente. ¿Tiene sospechas usted? Porque imaginemos, si el diámetro de acuerdo al proyecto era de 100 milímetros para una determinada calle y de pronto tiene 50 milímetros, mi inquietud, ¿la diferencia económica dónde está? Mire, ahí tiene que haber, en primer lugar, una justificación técnica, científica. Ahí tiene que demostrarse. Para eso está pues la ciencia, ¿no es cierto? La hidráulica, las fórmulas de Manning, un poco de ya, etcétera, etcétera, ya. Tiene que demostrarse eso. El tema de que el precio que constaba para una tubería de 100, ya no tienen que pagarle por siempre, sino tiene que haber una constancia que le pagan para una tubería de 50. Y si no existe el precio para el de 50, para el ejemplo que usted dice, ahí tiene que crearse el rubro económico. Pero con sustento de la fiscalización y en algunos casos hasta con conocimiento de la Contraloría de que se está cambiando. O sea, todo tiene que hacerse justificadamente. Así como en derecho dicen pues, que todo se hace en derecho y también se deshace en derecho. Asimismo, pues esto es parte de la legalidad. Sin el contrato no existe. Verá que el contrato es una ley entre las partes. No hay un rubro, tienen que crearlo. La ley lo permite. Justificarse el precio y aprobarse y pagarse. Entonces yo creo que todo eso tiene que haber procedencia, tiene que haber sentido común, tiene que haber una continuidad de las cosas. Y ahí tendremos al final los resultados, ¿no? que se den. Ahora, ahí tal vez usted me pregunte en el sentido de que como que alguien se lavó las manos y no como que no tiene sanción, ¿no es cierto? Claro. Alguien simplemente dijo cambien y no consta el papel, no consta el documento. Claro, porque la duda es esa parte legítima del derecho tal cual se construye, también se deshace. El gato por liebre también hay, señor ingeniero. Es, claro, indudable que puede existir eso. Yo digo que de todas maneras el trabajo que tiene que hacer la Contraloría, el trabajo tiene que ser bien detallado. A veces también pecan, y eso lo digo porque a mí me ha tocado por cosas por minucias, por cosas elementales, por cosas que hacen hincapié. A veces hay cosas subjetivas que a usted como fiscalizador subjetivamente tiene un concepto y el contratista tiene otro concepto. Entonces chocan esos dos conceptos subjetivos y a veces no hay solución, o sea, no llegan a un acuerdo. Y esto genera entonces en la auditoría las observaciones. Y esas observaciones continúan, no llegan no llegan a aclararse, no llegan a estar, digamos, unidas, concatenadas. Entonces se generan las glosas, se genera la confirmación de glosas, pero el acusado, el glosado, llamémoslo así mejor dicho, tiene derecho, pues de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley de la Contraloría, a defenderse. Y ahí es lo que se originan entonces justamente los juicios en el contencioso administrativo. Y son juicios largos, duran a veces hasta 10, 12 años, porque esa es la parte de la subjetividad, hasta que un juez tiene que decir, este tiene la razón. Ya inclusive ya llegan a niveles
de legales jurídicos, que el tema que originó el problema ya ni siquiera lo mencionan, Claro. sino los conceptos jurídicos, los criterios de los que son estudiosos, de los que tienen enciclopedias ya de jurisprudencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro, exacto, señor ingeniero, pero hay una situación que yo le quiero consultar. El tema de información, y a lo mejor a usted como ciudadano, más allá de candidato a la alcaldía, le va a tocar enfrentar y decir algunas profundidades sobre el tema de Regenerar. Por ejemplo, estuvieron técnicos de la CAV este fin de semana. ¿Usted qué sabe? ¿Y por qué le pregunto a ellos, señor ingeniero? Porque usted a lo mejor es el ciudadano más inteligenciado en este tema de Regenerar, porque en su administración fue lo que se diseñó ese proyecto, para determinar si se ejecutó correctamente. ¿Qué supo de la CAV, señor Bueno, ingeniero? miren, la CAV, a ver, hablemos, la CAV es un organismo financiero que tiene prohibiciones de hacer declaraciones, al menos cuando vienen funcionarios, no, solo hay una voz autorizada y no les gusta hacer comentarios de ningún tipo, se abstienen. Yo conocí que venía esta comisión, vi las fotos, como los habían recibido ahí en la sala de coordinación, pero no conozco nada más. Ahora, ¿a qué vienen ellos? Vienen a revisar si se está cumpliendo los términos del contrato, porque el municipio tiene otro contrato de crédito con la CAF, donde tiene que haber cumplido una serie de requisitos que aquí tampoco nadie pudo fiscalizar y conocer. Ujú. Más que fiscalizar, conocer. ¿Como cuáles, señor Por ingeniero? ejemplo, que a los 6 meses de firmado el contrato tenía que nombrarse una persona con capacidad, una autoridad financiera, para ver si los términos financieros, si los compromisos, mejor dicho, de aporte de las partes se estaban cumpliendo. O sea, aparte del contrato, aparte de las cosas que se estaban haciendo, ejecutando, tenían que ver si se estaban cumpliendo los compromisos de la institución. A ver, eso era lo principal. Y para que cada cierto tiempo vaya informando. Mire, en el contrato había el aporte de la CAF de 56.5 millones y el municipio de Loja tenía que aportar 13.5 millones. Esos 13.5 millones nunca se los oyó ni se los vio si aportó o no. ¿Por qué? Porque de los 56.5 millones el contrato llegó a 48 millones. Entonces había un remanente para gastarlo en 8 millones. Y a lo mejor, porque no puedo deducir, el municipio dijo, bueno, esos 8 millones que sirvan para los 13 y medio que me toca aportar, entonces ya no aporto 13, sino aporto el saldo. Claro. ¿No es cierto? Entonces aporto unos 5, 6 millones y ya cumplo. Y a lo mejor eso no se está cumpliendo todavía, porque se está hablando de una crisis económica del municipio. ¿Crisis económica o déficit económico? Indudable. Entonces, ese déficit obstaculizar, o sea, no se entiende que no hay plata. ¿Cómo van a completar esos 6 millones? Para que recién se ajuste los 56. Y no es que entonces el proyecto ha costado 70 millones, porque por ahí algún precandidato lo dice, y más. No. O sea, están ahí las cantidades contratadas. Claro, porque esa información está en letreros, 70 millones de dólares. Claro, pero subliminalmente. Ese es lo estimado, es un monto estimado. Pero se está no jugando. No es ejecutado. Claro, pero se está jugando subliminalmente, señor ingeniero. Indudable. Ya. Ahora, por ejemplo, usted dice de lo que faltaría, por ejemplo, de estos 8 millones, el extra para poder completar los 13 millones. ¿No será también la cuestión del terreno que se pone como parte de ese rubro? No. Justamente al leer usted las condiciones del crédito, ahí, por ejemplo, le ponían, por ejemplo, para la planta de aguas residuales, que la primera cuota se desembolsaba cuando el municipio presente la propiedad del terreno. O sea, no es que yo voy a hacer incluir ahí, tiene que él haber ya pagado el terreno, es decir, aquí está, este terreno es nuestro. Entonces hay ciertas condiciones que hay que ir leyendo y para más o menos ir haciendo un ajuste del tema, ¿no?
me estaba brincando algo que es importante recalcar y que esto nace desde el comienzo de la entrevista. Hay un monto que corresponde a electricidad y telecomunicaciones. Ujú. Eso no nos corresponde pagar. Mire, eso es ya el aporte del Estado. Ese es el aporte de lo que inicialmente se planteaba. De que ¿no? asuma el Estado Que la asume deuda. el Estado. Ahí está ya. Dice, ¿cómo que asume? Sí, ya. Yo ya estoy financiando, ¿no? A través de las empresas públicas de la empresa eléctrica y de telecomunicaciones. Ujú. Así nomás nos van a ya tapar la boca, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Entonces, está mal planteado eso está mal analizado desde todo punto de vista. Ya. Va a ser un paréntesis que simplemente aclara No, todo. y está bien, señor ingeniero. Ahora yo le consulto algo. No le va a gustar la forma de esta pregunta, pero hay que preguntarla. El anterior alcalde, el que fue revocado en las urnas, dijo, por puro deseo político han paralizado Regenerar. ¿Eso tiene asidero, señor ingeniero, o no tiene asidero? No Esas... tiene asidero, eso no tiene. A ver, yo, en primer lugar, y por experiencia, yo he sido contratista. Yo sé cómo es ese mundo, cómo se maneja todo ese mundo de los plazos, de las multas, ¿no es cierto? Entonces, aquí estaba visto que la empresa constructora estaba atrasada en la ejecución, ¿no es cierto? Eso era evidente. Y claro, justificar plazos no es como antes. Pues, hace años uno podía justificar porque se fue la luz, por decir algo exagerado. Entonces, ahora usted tiene que justificar, por ejemplo, el mal tiempo. Y tiene que llevar un registro meteorológico de los tiempos. En la mañana llovió 2 horas o todo el día. Y eso le van después contabilizando las horas que no puede trabajar. Porque es lógico, usted en la lluvia no puede trabajar. Entonces, o sea, hay argumentos ya que se justifican plenamente. Entonces, usted contabiliza eso. Entonces dice, hay que darle una prórroga de un mes, porque un mes no, ya, en todo este tiempo. Luego, a lo mejor un problema económico, no de la empresa, sino de la entidad contratante. Pero esas justificaciones son ya bastante limitadas. Y usted ya, por más que obtenga el visto bueno de la institución, no puede argumentar. Entonces se les ocurrió decir que para la migración de la cablería aérea, para quitar los postes, se había asomado un problema que no lo habían tomado en cuenta, que era que los postes estaban siendo utilizados por cablería de esta televisión pagada, cable pagada, pero dígame que son 1000 cables, apenas es uno o dos cables. ¿Qué problema hay para que eso lo están interfiriendo? Que CNT tiene utilizado los postes de la energía eléctrica para llevar cables de telecomunicaciones. ¿Acaso que es un trabajo para suspender 6 meses? Discúlpeme. Y durante este tiempo, suspender, ha visto que están trabaja justamente en la obra. Están remendando los parches, entonces nada más. Es un pretexto burdo que la Contraloría tendrá que tomar en cuenta eso. Y si no se justifica, tendrá que entonces multarles. Claro, para eso hay un contrato. Por la ley entre partes, que es el contrato, ahí dicen. Ya. Entonces, el haber dicho que lo han suspendido de adrede, para hacer protagonismo, pues yo no sé con qué fines. O él mismo dijo que quiere regresar para inaugurar. O sea, entonces le están haciendo un favor, en vez de estar criticando, en vez de quedarse callado. O sea, está manejando los tiempos electorales. Así es. Ahora, yo le consulto algo, señor ingeniero. ¿Usted recibiría, por ejemplo, el proyecto Regenerar tal cual está el día de hoy? Mire, más allá de la parte obligatoria. Indudablemente. O sea, usted tiene que hacer todo lo que dice la técnica, el contrato. El contrato está basado en términos y condiciones y normas técnicas. No está puesto al azar, no es así. Entonces usted tiene que ir comprobando eso, cuadra por cuadra, ver si, por ejemplo,
en el componente agua potable sí están todas las conexiones domiciliares. Como ya está tapado, usted no sabe qué calidad de trabajo está hecho ahí. Me refiero a lo mejor está mal conectado alguna codo, alguna cosa. Ya. O sea, si yo no lo sé, Eso usted tiene, tampoco y usted tiene entra que en la duda. recibirlo, pues no se va a poner a decir, si no me destapo, no, tendría que destapar toda la ciudad, ¿no es cierto? No. Entonces esas cosas usted tiene que ir asumiendo, lo que algún momento le decía, que los vicios ocultos de la construcción, hay temas que usted no puede ese rato percibir, ni los ve. A lo mejor hacemos después de 3, 4, 5 años el daño. Entonces, pero eso se llaman los vicios ocultos de construcción, que inclusive en el acta de entrega-recepción hace constar ahí que usted deslinda responsabilidades por los vicios ocultos de construcción, o sea, los que no puede ver, no puede cavar para ver, ¿no es cierto? Si dicen, claro, aquí está una válvula, yo quiero verla, voy a decir, no, pues hay que romper y vamos a dañar otra vez. A lo mejor se justifique porque a lo mejor por ahí está emanando filtraciones, alguna cosa, y tendrá que corregir el contratista. Entonces yo creo que ese es un trabajo de mucha responsabilidad porque se subentiende que es una obra que luego el municipio tendrá que hacer el mantenimiento respectivo, pero no de daños, se subentiende, ¿no es cierto? Usted construye una casa nueva, ¿qué es lo que hace cada año? A lo mejor limpiarla, pintarla, que son gastos. Dale un mantenimiento. Un mantenimiento. Ahora, señor ingeniero, la mirada suya o la observación suya no es la misma que tengo yo, por ejemplo, en el plano de la ejecución de Regenerar. ¿Hay más vicios que virtudes o virtudes más que vicios? Mire, no se podría anticipar. No desde su punto de vista, de su óptica. Claro. Usted es un profesional. No, yo creo que la obra como tal debe de haberse cumplido a lo mejor en un 85-90% el tema. Que hayan asomado muchos problemas que conozco, por ejemplo, de que hay casas que tenían su salida de alcantarillado, que estaban por debajo del colector, de la tubería que va por la calle. No sé qué solución habrán dado. En otros casos no había la gradiente suficiente, que cuando había una lluvia, algo así extraordinario, el agua no fluía pues hacia donde tenía que ir, sino se regresa a algunas casas. El caso más patético es el de la calle Gonzalo y Sucre, y todo ese sector. No sé qué es. Hay otras denuncias que el ingeniero Bolívar Loján con fotografías lo hizo, de que hay en ciertos pozos, especialmente de la Emiliano Ortega, que hay conexiones directas al río y que están tapadas disimuladamente. Entonces esas cosas habrá que ir a ver, pues eso no es el paso subfluvial aquí en la puerta de la ciudad para que pase hacia los colectores, hacia el colector de la calle Orillas del Zamora, de la avenida. Eso también habrá que revisarse. Ahí no se hizo nada absolutamente, se conectaron nomás. Y hay un desfogue también ahí, justo en la puerta de la ciudad, que a veces el ingeniero Loján lo pasa por las redes sociales, donde está, se evidencia que no es agua lluvia. Entonces, eso habrá que revisar, eso habrá que, bajo juramento, algunos funcionarios de Humapal que estuvieron ahí presentes lo digan, porque no puede ser, pues es un atentado a la salud y claro, la viveza criolla, para que entonces el fiscalizador y el contratista hayan hecho algunas cosas que no estaban correctas. Pero ¿por qué les pone bajo juramento, señor ingeniero? Porque si mienten van directamente a la cárcel, ¿por qué? Jurar... Exactamente, porque se va a comprobar. Claro, porque jurar así porque sí. Así es. Bajo juramento no hay parte jurídica. Es que si se encuentra un problema, ahí tienen que asumir un responsable que permitió eso. Claro. No es que vamos así nomás a dejar pasar el problema, ¿no es cierto? Señor ingeniero, en estos minutos que tenemos de esta entrevista, quiero consultarle algo sobre el tema político suyo. ¿Cómo está la candidatura suya? ¿Cómo está su participación? ¿Cuál es el grupo humano que lo va a acompañar?
para camino hacia la alcaldía. Se está poniendo en auditoría del pueblo del Cantón Loja. Indudable. Mire, yo creo que para todos los lujanos y para muchos de los amigos que hacen comunicación social, yo siempre, desde hace más de un año, yo manifesté que estábamos haciendo un posicionamiento de mi candidatura. Queríamos tener una cimentación buena para poder luego pues inscribirnos y hacer la campaña. Y cuando me decían que con quién voy a ir, yo siempre les decía, hemos de ver con quiénes podemos hacer una alianza, y si no encontramos con quiénes hacer alianza, nos iremos solos, como lo hice en el año 2009. Ese fue siempre mi discurso. Al pasar el tiempo, yo he estado simpatizando ahí con Centro Democrático, luego de avanzar ya para no poder ir solos, porque siempre se necesita la unión. Entonces hicimos ya un acercamiento con el Partido Socialista y finalmente hemos hecho un acercamiento y esto quiero que se me entienda. Yo fui invitado por un grupo de jóvenes a arrancar con un colectivo social, que es Loja para Todos, que no es un partido político, pero ese colectivo creció de tal manera que me quedé sorprendido, y lógicamente, como es un colectivo que no tiene número político, había que buscar un brazo político, ¿no es cierto? Claro. Y ese brazo político estuvo tan oportuno que se llama Justicia Social, el Partido 11, que justamente en fechas pasadas, pues hace algunos meses se habían dado cuenta de que el colectivo Loja para Todos era un colectivo que pesaba, sin ser partido político, pesaba en la política de Loja. Entonces ellos nos ofrecieron la ayuda, el auspicio, y claro, hubo un grupo de compañeros que aceptaron eso, y por eso Justicia Social es el brazo político de Loja para Todos. Entonces tenemos 3 partidos que vamos a firmar en estos próximos días pues las alianzas correspondientes para poder participar en la lid electoral. Únicamente, ¿usted sabe el nombre, por ejemplo, de concejales o de la posible candidata para la prefectura? Bueno, el tema de la participación en esta alianza, el Partido Socialista propuso para la prefectura el nombre de la doctora Miriam González, y el tema de los concejalías, hay 2 nombres que ya se han hecho públicos, no hay para qué negar, el compañero Nixon Granda y la compañera Karina González, que son los más visibles, digámoslo así, tanto del norte como del sur, de los distritos, y esos son los que estamos con ellos trabajando para seguir aglutinando el resto de candidatos a los diferentes puestos de concejalía. Ya, señor ingeniero, una pregunta final. ¿El tema de la política es de personas adultas o de personas jóvenes? ¿O cómo lo podemos entender? Verá, yo siempre me refiero al libro mayor, la Constitución. En la Constitución le dice que usted puede elegir y ser elegido. Y no le está diciendo que tiene que ser católico, que tiene que ser protestante, que tiene que ser joven, que tiene que ser esto. No le dice nada. Es el pueblo el que decide inteligentemente a quién tiene que apoyar. Son los contrincantes que no pueden adquirir, ¿no es cierto?, no pueden avanzar, que tienen que de alguna manera, al que se adelante en la carrera, estarle jalando la pantaloneta o la camiseta para que no se vaya. Entonces se argumenta que el cambio generacional. Yo no sé si ya le comenté, cuando hablan del cambio generacional creen que es poner jóvenes por viejos, y eso no es. El cambio generacional, si usted ha visto, son justamente, en todos los tiempos habrá
4 generaciones. 4. Ujú. En el caso nuestro actual, yo soy de la generación de los baby boomers, después viene la generación X, la De los Y baby- y los millennials. De Ya. los baby boomer era de John F. Kennedy, que decían después de la Segunda Guerra Mundial nacieron los baby boomer. Claro, o sea, era porque hubo un control de la natalidad, alguna cosa, o mejor dicho, no control, sino hubo por la muerte de mucha gente, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces las familias como que se fueron semi-numerosas, porque las numerosas eran de 12, ¿no es cierto? Claro. Pues yo nací, por ejemplo, yo tengo 5 hermanos, en total somos 6, y así hay familias. Ya. Después vinieron ya el tema de la liberación femenina, ya se oía, entonces ya las familias ya eran de 3 nomás, o 4, y así. Entonces, eso es en el tema de la mujer, la liberación femenina. Ya. En el tema de la comunicación, yo soy de la época de la radio, Claro. otros vinieron con la televisión, y todavía en la televisión hay que dividirlos de blanco y negro y los de colores. Y ahora las Y redes después sociales. vienen los de las computadoras y después vienen los de las celulares y todo, tablets y todas esas cosas. Pero yo, siendo de la época de la radio, manejo mejor la computadora que cualquier joven del tiempo de las computadoras. ¿Pero por qué? Porque sabe redactar, porque sabe Pero- utilizar esas herramientas. Pero claro, Tiene pues, la capacidad entonces, mental. Claro. ¿Y por qué tiene que decirme usted es de la radio no puede manejar esto? No, o sea, eso quieren confundir, eso se quiere confundir para que la ciudadanía decía, no, este ya está muy viejo. No, si no es por la vejez, la experiencia, y con la experiencia que uno pueda transmitir a los jóvenes. Mire, nuestras listas que todavía no están definidas, pero la mayor parte son jóvenes, toditos son jóvenes, toditos. Ya. Para que ellos puedan florecer en política, no como 2 o 3 generaciones que hemos estado hablando, Claro. no les dejaron florecer, y usted conoce muy bien, Así es, señor ingeniero. ¿cierto? Personas que llegaron a ser alcaldes y que no pudieron continuar porque le cerró el paso el señor revocado, que era un egoísta, pues, ¿no es cierto? Nunca quiso que la ciudadanía florezca políticamente, líderes jóvenes. Entonces, ese egoísmo, esa egolatría de solo yo, no. Aquí hay que ser así, abiertos y transmitir. ¿Yo qué saco teniendo algún conocimiento? Yo todo conocimiento que tengo lo transmito. ¿Por qué? Porque a lo mejor me muero y se va conmigo a la tumba el tal conocimiento, cuando hay que difundirlo, pues. Diseminarlo, como dijo. Indudable, así. Ahora, señor ingeniero, finalmente, esta sí es la pregunta final. Usted nos habló de las generaciones del baby boomer, de la liberación femenina, otra más, y la generación de los derechos igualitarios. A ver, pero esa generación tiene que, es que bueno, depende de quién lo enfoque, de quienes lo vayan enfocando el tema de las generaciones. Hablan, por ejemplo, la generación del silencio. Entonces uno dice, ¿el silencio cuál es? O ahora mismo, a los de ahora les están diciendo, y me parece que tengo por aquí algún documento, pero bueno, ya no hay tiempo, algún ratito. Entonces, habrá que ubicar más bien en esta clasificación que se hace a cuál corresponde. Claro, porque usted me habla de los baby boomer 12, después de la liberación 6, después otra generación, Sí, a lo mejor van disminuyendo la capacidad. Bueno, eso es en el tema de las familias. De la procreación. O sea, de diferentes aspectos se va calificando eso. Pero por años, por asignación de años. Del año 1946 hasta el 64 es, por ejemplo, los baby boomer. Del 64 hasta el 79, me parece que es del 80 al 95 y de ahí en adelante. Entonces, esa es la clasificación guía. Ahora, eso como le digo, usted me está diciendo algo que no sé en cuál de estos se encaja. Es como ya le decía, la generación del silencio es inclusive antes de los baby boomer. La del silencio, ¿y por qué? Entonces, hay que siempre ver por qué le están asignando esa denominación, ¿no? Perfectamente, señor ingeniero. Quedamos en deuda esa última generación que no sabemos tantos derechos que se reclaman, igualitarios de la misma y que somos lo mismo y que podemos hacer lo mismo. Es una declaración, una política
que se está extendiendo a nivel mundial. Señor ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. A ustedes muchas gracias por permitirme transmitir a veces algún buen comentario o mal comentario, pero que es necesario que la ciudadanía conozca. Sí. Perfectamente. El ingeniero Jorge Bailón Abad estuvo en Prensa Radial haciendo información a través de este noticiero que se transmite en Radio Ecuasur 102.1 y también srradio.com.es. Vamos a oír una pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.